El control es lo que necesitas soltar para poder experimentar la paz y la tranquilidad. Y cuando conectas con esos estados de conciencia, afrontas la vida desde un estado de relajación, donde no hay ningún tipo de tensión, no hay ningún tipo de resistencia, y es desde ahí que los resultados llegan con facilidad. Los resultados aparecen de forma espontánea, simplemente porque te estás permitiendo ser asistido por un poder superior que está ordenando tu vida y está poniendo las circunstancias que necesitas para desarrollar tu potencial y lograr tus objetivos. Pero en la medida que sigas queriendo cambiar el mundo, querer que el mundo se adapte a tus necesidades, sigas queriendo controlar a las personas, las circunstancias externas, es en la medida que sigues poniendo una resistencia. Y toda resistencia genera una contrafuerza que dificulta que el cambio suceda. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a profundizar sobre la filosofía de la rendición o la aceptación incondicional para poder soltar el control y empezar a descansar en paz. Y sí, sé que es una putada para muchas personas, porque en el fondo todos somos adictos a querer tener el control, y ya os explicaré por qué. Pero tenemos la necesidad constante de que el mundo se adapte a nuestros ideales y a nuestros posicionamientos. Es una vanidad que flipas, es la vanidad más grande que tiene el ego. El ego o la mente tiene ciertas ideas sobre cómo debería ser el mundo, sobre cómo deberían ser las personas, y si no son como la mente dice, ahí empieza a tensionarse, empieza a pasarlo mal y se enfada, sufre. Por eso nosotros estamos queriendo controlar los acontecimientos del mundo, para no sufrir. Porque creemos que si el mundo no es como nosotros queremos, lo vamos a pasar mal. Y de ahí surge el mecanismo de, vale, tengo que controlar que esta persona sea de esta forma para yo poder estar bien. Tengo que controlar que los resultados se den de esta forma para yo poder estar bien. Pero no tienes la capacidad de controlar, porque la vida es tal y como es. La vida tiene su propio desarrollo y, como decía David, es una danza kármica, donde hay una creación y una destrucción, donde aparecen las enfermedades, aparecen las quiebras, aparece el fracaso, aparece el éxito, pero sin ningún tipo de sentimentalismo. No hay un dios allá arriba que va premiando, simplemente es una danza kármica donde van sucediendo los acontecimientos, y cuanto más dependas del mundo externo para poder estar bien, más vas a perpetuar el conflicto. En la medida que tú estés dispuesto a aceptar y a rendirte plenamente a todo acontecimiento externo, es en la medida que podrás experimentar la paz y que las cosas sucedan sin esfuerzo. Antes de empezar con el vídeo quiero presentarme para el que no me conozca, soy Nacho Sala, tengo 23 años y en 2020, con 18 años, mis padres me echaron de casa y nos fuimos a vivir a una casa ocupa con unos amigos. Para el que sea de Latinoamérica, una casa ocupa es una casa del banco donde nosotros nos metemos de forma ilegal, pero hay vacíos legales aquí en España, entonces te puedes quedar. Como te puedes imaginar, en una casa ocupada pues no se hacen cosas muy bonitas y ahí todo fue en aumento, tanto las ventas, fue en aumento el consumo, fue en aumento todo lo que son las adicciones y bueno, todo fue un percal. Más de una vez quise dejar las adicciones, pero recaía y recaía continuamente. Después de una noche de fiesta donde me pegó un desfase y acabé con las manos sangrando, porque me dedicaba a sacar el cobre también y a llevarlo a la chatarrería, y acabé con las manos sangrando, con el móvil roto, con una deuda de 3.500 euros, ahí vino una inspiración muy fuerte y una convicción absoluta de que yo esa vida ya no la quería llevar más, de que eso iba a cambiar y yo sabía que podía aspirar a algo más. Por supuesto fui a pedir ayuda a mis padres, pero bueno, fui a casa de mis padres y mis padres me dijeron, no, aquí no te quedas. Y entonces me fui a casa de mi tío. Mi tío me acogió junto con mi tía, empecé a trabajar en su empresa, él es emprendedor, entonces empecé también como a querer prosperar dentro de la empresa y me empezó a regalar libros de desarrollo personal. Y ahí es donde empecé en el mundo del coaching, la PNL, me formé, empecé a contratar mentores, formaciones. Y a pesar de contratar formaciones y mentores, yo hacía lanzamientos, hacía todas las estrategias que me decían que tenía que hacer, no conseguía resultados. Eso me llevó a mucho malestar, a mucho estrés y a una insuficiencia muy grande, que gracias a eso me metí en el camino del verdadero desarrollo personal que yo le llamo, o el verdadero trabajo interno, o la verdadera espiritualidad, que es ir a la raíz real de tus conflictos, a las causas y liberarlas. En la medida que empecé a indagar en mi pasado, en los traumas que sostenía, que me estaban repercutiendo, empecé a liberarlo, empecé a conocer todo el camino del dejar ir, de soltar toda la negatividad interna, es en la medida que los resultados empezaron a llegar a mi vida con facilidad, sin sacrificio. No cambié de acción, no cambié de estrategia, no cambié de nada y empezaron a llegar los clientes. Y desde ahí todo ha ido en aumento. Por eso mi foco principal a día de hoy
es el trabajo interno, la liberación interna y soltar la negatividad y las resistencias que se me van presentando en mi día a día. Para mí, el 95% de tus resultados depende de lo que sostienes interiormente, de la información que carga el alma o la conciencia. El 5% son acciones alineadas. Por supuesto hay que tomar acción y son acciones alineadas, pero el 95%, fíjate lo que te digo, es trabajo interno. Eso es lo que me llevó a acompañar a otros emprendedores que se están encontrando en la misma situación, que se están encontrando bloqueados, estancados y que no están generando ventas, precisamente porque siguen sosteniendo campos energéticos negativos y una información limitada que les impide expandir su potencial. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Como todos los vídeos, lo dividimos en 3 partes. La primera es que vamos a examinar en profundidad el control. ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los mecanismos que nos están llevando al control? Como siempre en cada vídeo examinamos en profundidad el conflicto, porque si nosotros no conocemos cuáles son los mecanismos ocultos que nos llevan a ese conflicto, muy difícilmente podamos deshacernos de eso. Como decía David Hawkins, el ego es un hábito de percepción no examinado y que precisamente había que examinar. En la medida que nosotros empezamos a examinar los mecanismos del ego, que uno de ellos es el control, es en la medida que empezamos a soltar su agarre. En el punto número 2 vamos a ver cuáles son los posicionamientos principales y las creencias soterradas profundas que nos llevan a la necesidad de querer controlar. Y esto va a ser muy interesante y va a ser muy profundo, o sea, va a ser como ir casi a la raíz del propio conflicto, de todos nuestros conflictos, básicamente. Y en el punto número 3 vamos a ver de qué manera práctica podemos soltar el control cuando surja en nosotros. Y de esta forma permitir que los milagros en nuestra vida sean acontecimientos naturales. Y sí, ya sé que el milagro es un cambio de mentalidad, pero también me estoy refiriendo a que el mundo externo se empiece a ver reflejado. Lo primero que vamos a examinar es la naturaleza del control y lo vamos a examinar en profundidad este mecanismo. Para el que sea nuevo aquí en el canal, te voy a pedir que estés atento, porque de la forma en la que examinamos los mecanismos del ego es en profundidad y se requiere de atención. Si estás acostumbrado a la dopamina a corto plazo, seguramente no puedas mantener la atención más de 10 minutos y cambies de vídeo constantemente. Pero si realmente es algo que te interesa para ti, seguir evolucionando, elevando tu nivel de conciencia para saber cómo soltar el control, estate muy atento. Vamos a examinarlo por las bases, ¿vale? Lo primero es que al final nosotros hemos fabricado una identidad. La identidad es esa imagen que nosotros tenemos acerca de nosotros. Es lo que creemos que somos, ¿vale? Hemos fabricado una identidad a lo largo de nuestra existencia que define lo que creemos ser. Esa identidad está compuesto de posicionamientos. Y los posicionamientos son las creencias, los valores, las emociones y las percepciones, ¿vale? Es como un conjunto de sistemas de pensamientos, de valores, que definen lo que creo ser. Las experiencias de nuestro pasado han ido forjando esta identidad. Y esta identidad es lo que yo soy. Es lo que me hace creer que soy existente. Por eso nos cuesta tanto soltar una identidad. Porque soltar una identidad para el ego es una muerte. Porque es lo que somos. Si yo no soy esto, ¿quién soy? No soy nada. Y ese es el mayor miedo que tiene el ego. Por eso nos cuesta mucho soltar nuestros ideales o nuestras creencias o nuestros posicionamientos, porque definen quién creemos ser. Si lo que nosotros hemos creído hasta ahora no es real, entonces ¿qué somos? No somos nada, por lo tanto voy a dejar de existir. Eso es lo que dice el ego, ¿no? Estoy yendo a la profundidad, ¿no? Entonces, como hemos ido desarrollando esta identidad, la defendemos a capa y espada. Queremos que la vida se asemeje a estos posicionamientos. Estos posicionamientos tienen ideales sobre cómo la vida debería ser, como he dicho al inicio del vídeo. Tenemos posicionamientos y expectativas sobre el mundo, sobre las personas, para que se adapten a nuestras creencias y nuestros ideales. Y si el mundo no se adapta a como nosotros queremos, empezamos a temblar, porque están yendo en contra de nuestra propia identidad. Y como tú estás queriendo que la vida se adapte a tus propios posicionamientos, estás queriendo controlar todo para que se asemeje a como tú quieres que sea. No sé si se estará entendiendo porque sé que hay como que estar atento, ¿no? Pero voy a hacer un breve resumen, ¿vale? Que esto es lo principal. Ahora vamos a adentrarnos todavía más en el mecanismo del control, ¿no? Hemos desarrollado una identidad que define la persona que creemos ser.
Esa persona que creemos ser la vamos a defender a capa y espada porque es lo que hace que yo crea que soy real y existente. Si no soy lo que he creído hasta ahora, ¿quién soy? Entonces dejo de existir. Entonces defendemos a capa y espada nuestra identidad. Nuestra identidad está compuesto de estos posicionamientos, de lo que queremos, de nuestras expectativas, de lo que hemos aprendido, de nuestras creencias y nuestros valores. Y cuando el mundo externo está yendo en contra de nuestros posicionamientos, es cuando empezamos a sufrir. De ahí surge la necesidad de querer controlar. El control surge para que el mundo se adapte a mis propios posicionamientos. Espero que se haya entendido esta primera parte. Cuando tú estás dispuesto a soltar tus posicionamientos mentales y tus ideales de cómo debería ser la vida, es cuando puedes experimentar la paz y no depender del mundo externo para estar bien. Y te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender. A mí tuve una relación con una persona aquí cuando vine aquí a Gran Canaria y fue muy intensa la relación. Fue de 4 meses, pero fue muy intensa. Y vivimos mucha intensidad, ¿no? O sea, vivimos como ese enamoramiento fuerte, esa intensidad, esa pasión, etc. Y de repente, de la noche a la mañana, por un mensaje, me deja. ¿Y qué fue lo que pasó en mi mente? Sufrimiento. ¿Por qué? Porque mi mente tenía el posicionamiento de no me puedes dejar así. O sea, no me puedes dejar por teléfono con todo lo que hemos vivido. Fíjate el posicionamiento que estaba sosteniendo. Entonces yo me puse a dejar ir cuando me dejó y empecé a dejar ir, a dejar ir, a dejar ir. Y me despertaba todas las mañanas rayado, ahí con el run run. Y decía, joder, a pesar de dejar ir, sigue estando ahí el conflicto, ¿no? Y de repente me desperté una mañana y detecté el pensamiento de, no, es que no te puede dejar por teléfono con todo lo que has vivido. Fíjate este posicionamiento que estaba impidiendo que pudiese aceptar esa realidad de forma incondicional. O sea, estaba diciendo que no podía ser que me dejase por teléfono porque las relaciones y con todo lo que hemos vivido me tiene que dejar en persona para poder hablarlo. Como estaba sosteniendo ese posicionamiento, seguía sin poder aceptar y sin poder soltar el control de querer verla. Y eso me llevaba al sufrimiento. Y en ese momento me desprendí de lo que me mantenía en el bucle constante del sufrimiento y del control de querer verla, de la ansiedad constante. Solté el posicionamiento que me llevaba al malestar de despertarme todos los días pensando en ella. Y fue precisamente cuando acepté de forma incondicional y solté ese posicionamiento sobre cómo debería ser la vida, que entonces se dio el hecho de que nos veamos. Pero yo ya no tenía la necesidad de verla. Yo ya no era una exigencia que le estaba poniendo a la vida de cómo tiene que ser. No, el acontecimiento sucedió así. ¿Quién soy yo para negar este acontecimiento o para decir que no está bien o que no es perfecto? ¿Quién soy yo? Vaya vanidad más grande. Así que si tenemos que hacer un resumen de este primer punto examinando el control, es que tenemos la necesidad de que el mundo se adapte a nuestros ideales y a nuestros posicionamientos. Pero si tenemos la capacidad de renunciar a la vanidad de cómo la vida debería ser, de cómo tendría que desarrollarse, de cómo tendrían que ser las personas, y simplemente acepto tal y como son, es en la medida que voy soltando el control, ¿vale? Que vamos a ver más en profundidad cómo soltar ese control. Ahora que hemos visto de dónde surge el mecanismo del control, que hemos visto que es la necesidad de querer defender nuestra identidad y nuestros posicionamientos, vamos a ir un pasito más hacia adentro. Vamos a profundizar un poquito más. David Hawkins decía que para poder resolver un conflicto no nos podíamos quedar en la superficie ni en el contenido, sino que había que ir al contexto. Y en este caso, tenemos que ir al contexto del control. ¿Qué es lo que nos hace que, a pesar de saber que tenemos que soltar el control, sigamos con la necesidad de querer controlar? Y digo querer, porque es una decisión el querer controlar. Y queremos controlar porque nos ofrece un beneficio y una satisfacción oculto, ¿vale? No controlaríamos si no nos ofreciese ningún tipo de beneficio. Pero la necesidad de querer controlar en el fondo nos ofrece un beneficio. Y para eso hay que examinar los posicionamientos raíces que nos lleva al control. Tenemos que examinar la creencia raíz que nos lleva al control. David Hawkins nos hablaba de que hay una necesidad de querer controlar porque hay una creencia arraigada en lo más profundo de la psique de todo ser humano, que es la siguiente. Dice, el pensamiento es necesario para controlar y el control es necesario para poder sobrevivir. Fíjate qué interesante, ¿eh? Esto lo tenemos cada uno de nosotros. Es la base principal y la causa principal que nos lleva a la necesidad de querer controlar. Tenemos asociado que el pensamiento, pensar, es necesario para poder controlar
y tenemos asociado que el control es necesario para poder sobrevivir. Es decir, lo que nos lleva al control principalmente es el pensamiento, porque tenemos esa asociación, ¿no? De si yo pienso en la solución del problema, si yo pienso en cómo cambiar esta circunstancia, voy a tener todo bajo control. Si yo pienso, tengo todo bajo control. Y si yo lo tengo todo bajo control, voy a poder sobrevivir. Y repito, esto es una creencia raíz, pero no es una realidad. David Hawkins dice que la supervivencia y la existencia de la propia vida es gracias a Dios y no gracias al ego. Pero la base principal del ego es hacernos creer que él es el autor y el que tiene el mérito de su propia supervivencia, que él es el hacedor detrás de las acciones. Entonces nos hace identificarnos con que él es nuestro salvador, que el ego es nuestro salvador y que no hay nada superior que nos venga a salvar. El ego no confía en algo superior. Por eso, como no confía en algo superior, cree que él es el autor de la propia vida, de la propia existencia. Y eso le lleva a la identidad del yo. Yo soy quien toma mis decisiones, quien controla, quien sale adelante, quien maneja todo y está reafirmando la principal raíz del yo. O sea que imagínate qué loco que el control es la necesidad de reafirmar un yo separado. O sea, estamos yendo a la raíz más profunda del conflicto. O sea, en el fondo queremos controlar porque reafirma el pensamiento raíz basado en la separación. Claro, soltar el control implica dejar de identificarnos con el ego y empezar a confiar en algo superior. El ego no confía en Dios, el ego compite con Dios. El ego te va a decir que no puedes confiar en algo superior, que tú tienes que ser el autor de tus acciones, que tú tienes que ser el autor del control, que tú eres el que tiene las capacidades para manejar todo. Y eso es lo que te lleva a la tensión constante. El ego vive constantemente desde la resistencia. Cuando empezamos a soltar ese control es cuando estamos dando paso a Dios, que maneje nuestra vida. Eso es la rendición real. Fíjate, soltar el control y permitir que Dios sea quien guíe nuestra vida es la rendición real. Pero ¿cómo podemos soltar el control de forma práctica y fácil? Todo esto para llegar a un punto muy sencillo. Como hemos visto, el pensamiento es lo que activa el proceso de control. Es decir, creemos que si pensamos vamos a tener todo bajo control. Por lo tanto, tenemos que dejar de querer pensar para poder soltar el control. Porque eso es la base que nos lleva al control. El querer pensar es la necesidad que tengo de querer controlar. Cuando yo dejo de prestar atención a los pensamientos y en lugar de eso pongo la atención en el cuerpo, es cuando empiezo a rendirme y empiezo a confiar en algo superior. Por supuesto, en este proceso va a venir la tentación de querer pensar otra vez, pero vuelves otra vez al cuerpo. Porque además de prestar atención al cuerpo, que es prestar atención a las sensaciones, vas a poder ser consciente de la energía que se despierta. Y al final los pensamientos surgen de forma automática como consecuencia del campo energético en el que te encuentras. Y el campo energético se experimenta a través de las sensaciones. Para poder soltar ese campo energético que te produce esos pensamientos que te llevan a querer controlar, hay que observar la sensación y permitirlo, el dejar ir de toda la vida. Entonces hay que observar al cuerpo, permitir y cada vez que venga la tentación de querer pensar, volver al cuerpo. Dejar de prestar atención a los pensamientos e irme al cuerpo. Eso es la rendición a la voluntad de Dios. Eso es confiar en algo superior a mí. Y te voy a poner un ejemplo de una situación que me pasó a mí. Me acuerdo que estaba en una época de mi vida donde tenía bastante ajetreo con mi emprendimiento y estaban pasando circunstancias así como conflictivas que catalogaba el ego, ¿no? Según sus posicionamientos. Estaba sintiéndome amenazado por los posicionamientos de, hostia, ¿y si pierdo esto? ¿Y si no sé cuánto? Entonces yo me senté en la cama y me puse a pensar en la solución del problema que estaba viviendo, ¿no? Y dije, qué gracioso, ¿no? Apareció el pensamiento, qué gracioso pensar que el pensamiento me va a solucionar el problema. En lugar de pensar, me voy a poner a sentir. Y eso fue lo que hice. Porque yo sé que el sentir o el observar al cuerpo y permitir esas sensaciones es lo que va a solucionar mi problema. Porque no solo estoy liberando ese campo energético, sino que estoy permitiendo que un poder superior acceda dentro de mí y me oriente y guíe mis pasos. O sea, este proceso de renunciar a los pensamientos, de dejar de prestar atención a los pensamientos, irte al cuerpo, es rendirte a Dios. Es confiar en Dios. Porque claro, ¿cuál es la tentación cuando queremos controlar el mundo externo? Querer pensar en la solución. Si tú estás dispuesto a dejar de querer pensar y te vas al cuerpo y a las sensaciones, estás marcando la intención de yo no soy quien va a solucionar esto.
yo no soy quien va a intentar controlar esto. Yo no soy quien va a intentar solucionar los acontecimientos del mundo. Voy a permitir que algo superior a mí lo haga. Y si tú tienes la confianza en que el dejar ir es la rendición a Dios y que Dios va a ordenar tu vida, así lo va a ser. Y así fue lo que hice. En lugar de buscar la solución a través del pensamiento de cuál es el mejor paso, la mejor acción que puedo hacer para solucionar esto, en lugar de eso me puse a sentir. Y claro, al sentir vi que había energía densa, ¿no? Había como una negatividad. Entonces me puse a sentir, a observar. ¿Había la tentación de irme a los pensamientos? Sí, claro que sí, porque está la tentación de querer controlar. Vuelvo otra vez a la sensación y permito. Y llegó un momento donde ya no sentía esa perturbación. Y por lo tanto la secuencia de pensamientos cambió. Porque los pensamientos surgen de forma automática como consecuencia del campo energético en el que te encuentras. Es decir, lo primero que surge es un campo energético, que es que se experimenta a través de la sensación, y sucesivamente aparecen los pensamientos. Si en el mundo externo hay un acontecimiento conflictivo, se despierta un campo energético de miedo. Y el miedo hace que aparezcan pensamientos basados en el control. Si decido dejar de darle valor a los pensamientos y me voy al cuerpo, al sentir, llegará un momento donde el campo energético del miedo se disuelva y por lo tanto los pensamientos cambien, o sea, se disuelvan junto con ese campo energético y yo eleve mi nivel de conciencia y pueda tener otro tipo de pensamientos. Y es a través de ese nuevo tipo de pensamientos que la solución llega y aparece. Pero tú no puedes encontrar una solución desde el mismo nivel de conciencia donde se ha originado el conflicto, desde el miedo. Desde el miedo no van a aparecer soluciones distintas. Por lo tanto, querer pensar es la necesidad que tienes de querer controlar y por lo tanto de poder sobrevivir. Si tienes la capacidad de no dar energía a los pensamientos y de irte al cuerpo, en lugar de prestar atención a los pensamientos, te vas al cuerpo, te estás rindiendo a Dios. Y cuando te rindes a Dios, la solución aparecerá. Y la acción aparecerá, ¿vale? O sea, surgirá de forma espontánea, sabrás lo que tienes que hacer. Así que espero que se haya entendido este vídeo. Sé que me he ido un poco por las ramas y todo esto, pero yo sé que muchos de los que os quedáis hasta el final estáis súper comprometidos con vuestra evolución. Así que espero recibir tu comentario de lo que te ha parecido, qué tipo de contenido te gustaría recibir. Y para el que no lo sepa, tengo un grupo de WhatsApp de emprendedores conscientes donde cada cierto tiempo hago una masterclass gratuita. Es completamente gratuita acceder al grupo, lo tienes en el link de la biografía. Así que dicho esto, familia, gracias por estar y nos vemos en el siguiente vídeo.